Perdido y encontrado. Michael A. Banks y George Wagner. A esta primera narración de los autores, ya juntos, ya separados, Michael A. Banks ha escrito no hace mucho un artículo corto para la obra Enciclopedia Visual de Ciencia Ficción, y su colaborador George Wagner, de 35 años, es un experto en fenómenos forteanos, y otros autores le citan en sus obras, poseyendo asimismo una extensa colección discográfica de jazz en 78 revoluciones. Yo no sé qué es forteanos, y lo empiezo a buscar en este momento. Y dicen así: debí caminar unos 8 kilómetros antes de descubrir que estaba perdido. Claro que no importaba mucho, pues ya estuve perdido durante 5 meses por entre los mundos. Lo que me inquietaba por el momento era el dolor de mis pies. No estaba acostumbrado a estas caminatas. Por el aspecto del asunto, tal vez tendría que andar más. La carretera se hallaba obviamente fuera de lugar, lo cual era algo que nunca había ocurrido. Las carreteras, junto con las ciudades, los ríos, las montañas y otros accidentes geográficos, siempre estaban en el mismo sitio, aunque todo lo demás no estuviese. Según el plano de carreteras que había cogido en una estación de servicio de Nixon, unos mundos más atrás, ya debía de haber llegado a un cruce. El plano es que yo no sé si el micro está demasiado lejos y tengo que acercarme. El plano señalaba una carretera comarcal, que una carretera comarcal cruzaba la autopista a un cuarto de kilómetro al norte de donde yo había efectuado el salto desde el mundo anterior. Pero él llevaba andando más de 2 horas y no había visto ningún cruce, ni pueblos ni casas. Ya había escogido aquel camino. Solo había tierra de labor desierta a cada lado de la carretera, seguramente sin nadie a aquellas horas de la noche en que efectué el salto. Saqué por enésima vez el plano del bolsillo, esperando haber sufrido algún error al leer. Como dije, las carreteras siempre estaban en el mismo sitio, y en este mundo estaban fuera de lugar. Otras cosas más importantes, como el número de dedos de una mano, también podían estar. Y si en este mundo estaban fuera de lugar, otras cosas más importantes, como el número de dedos de una mano, también podían estar equivocados. Era difícil distinguir las señales en la oscuridad. Perdón, pero no tenía cerillas, de manera que fui tanteando lo mejor que pude bajo las nubes que se arremolinaban en el cielo. Me ayudaba un poco la intermitente luz de la luna, y una vez más comprobé que las carreteras estaban fuera de sitio, al menos aquella en que estaba. Devolví el plano al bolsillo de mi chaqueta y automáticamente palpé la cajita de plástico escondida en el forro. Aún estaba allí, como mi compañero y mi enemigo. No me atreví a perderla, aunque estaba seguro de que nadie más podía duplicar mi trabajo, ni yo podía fabricar otra sin mis notas de algunas normas vitales que tenía en mi taller. Naturalmente podía comprobarlo en casa, pero esto sería peligroso. Pero esto sería peligroso. Ya había caminado más de una vez por otras líneas del tiempo, y soy profesor a disparar primero y preguntar después. No volvería a mi casa sin saber al menos si se hallaba en la acertada línea del tiempo. Tampoco podía ir por ahí preguntando orientaciones. Una cosa que había aprendido en mis saltos en las líneas del tiempo era que, fuera cual fuese el mundo al que llegaba, cuando uno formula preguntas extrañas resulta el momento sospechoso. Además, no sabía cómo hacer preguntas. Quiero decir, preguntar en qué dirección viajan las líneas del tiempo, arriba, abajo, adelante, atrás. No, esto era ridículo. Nadie lo sabría, porque solo yo había logrado cruzar las líneas del tiempo. Es algo grandioso, solo yo había logrado cruzar las líneas del tiempo. Si hubiese tenido en la guía algún modo de orientarme en la línea y
yo sabía cómo funcionaba mi aparato, pero ignoraba por qué funcionaba. Lo había diseñado yo mismo, siguiendo la obra de Jablonski, pero algunos aspectos de su funcionamiento no los entendía. Por eso no podía hallar la Tierra, nuestra Tierra. Claro, en mi ignorancia había supuesto que una sencilla inversión del campo magnético me devolvería a mi punto de partida, lo cual no se cumplió. Las nubes prometían lluvia, por lo que dejé de preocuparme por el plano y las carreteras en favor de buscar un refugio. Apreté el paso totalmente maltrecho. La lluvia empezó a caer un minuto más tarde, como si alguien hubiese abierto un grifo gigantesco. Caía toda a la vez, en forma de cortinas cegadoras. Al instante me quedé empapado y ya no me preocupaba por no mojarme, por lo que volví a mi paso normal. Me abroché la chaqueta inútilmente y seguí adelante. Cuando la lluvia perdió intensidad, mi chaqueta pesaba 5 kilos más y yo estaba librando una batalla perdida con el cabello que me caía sobre los ojos. Estaba tan ocupado tratando de enjuagar el agua de mi cara que confundí un resplandor que divisé al frente con un coche. Pero la luz era constante y no se movía. La carretera ascendía por un altonazo en dirección a la luz, y cuando llegué a lo alto, unos minutos después, distinguí su origen. Era un restaurante gasolinera abierto toda la noche. Bravo, podía zafarme de la lluvia y meter algo caliente en mi cuerpo. Las ropas mojadas empezaban a enfriarme. El lugar estaba vacío, salvo por el camarero, que dormitaba en una silla tras el mostrador. Saltó cuando cerré la puerta detrás. Hola, saludé, sentándome en un taburete. Era estupendo poder sentarme. El camarero me contempló un par de segundos, buscó algo bajo el mostrador y exhibió una taza de café. Cogí la taza y la abracé con mis manos para calentarla. Gracias. Chico, exclamó finalmente el camarero, mirándome con unos ojillos acuosos. ¿Estuviste andando bajo este aguacero? Y señaló con el pulgar hacia la puerta, indicando la tormenta que aún rugía afuera. Pareces venir del infierno. Sí, asentí, me he perdido. Oh, pareció ligeramente sorprendido. ¿A dónde querías ir? Ah, saqué el plano, lo consulté y repuse. A Newton's Bay. ¿Sabes dónde está? Deja que mire el plano. Lo cogió antes de que yo pudiera protestar. Bien, ya solo me quedaba esperar que sus anomalías fuesen mínimas. Extendió el plano sobre el costado. Oye, no sé dónde encontraste esto, pero está muy equivocado. Fíjate en esto. Señala Newton's Bay al sur de Cincinnati. Newton's Bay queda al este. Golpeó el plano con un dedo bordezuelo para subrayar sus palabras. Oh, exclamó. Así no es extraño que me haya extraviado. Claro, mira, concédeme un par de minutos y te trazaré un buen plan. Luego, si te quedas un par de horas hasta que empiece el tráfico, es posible que alguien te acoja en su coche. No tardarás más de 2 o 3 horas en llegar allí, en un buen coche. Cogió una tablilla y un lápiz del lado de la máquina registradora y se alejó hasta el otro extremo del mostrador. Sentóse en un taburete y empezó a dibujar. Yo le espiaba por el rabillo del ojo, preocupado por las diferencias que podía haber entre este mundo y otros que había visitado. El camarero parecía buena persona, gordo, bajo, casi calvo y con el número de brazos y piernas normales. Levantó la vista y concentré la mía en el café, sin saber si debía hacer la pregunta. Probablemente no servía de nada, puesto que las carreteras y las ciudades no estaban en su sitio. A menos que la geografía hubiese ido cambiando gradualmente mientras yo caminaba por las líneas del tiempo y yo no lo hubiese observado. Al fin y al cabo, yo no estaba familiarizado con aquella parte del país, pero no, esta era una idea de ansiedad.
No estaría seguro de hallarme en otro mundo del deseado, a menos que viese un periódico, leyese un libro, estudiase algunos documentos o, al menos, formulase preguntas y comprobase las mil y una cosas que podían significar la diferencia entre un mundo y su imagen de espejo. Como la policía, los coches, las modas, tendré que descubrir o no descubrir las sutiles diferencias que indicarían que no estaban en el mundo deseado o que sí estaban en él. Había apurado mi café. ¿Debía correr el riesgo con el camarero? ¿Me atrevería a dejar de pensar que yo estaba loco y armar un tumulto? No tuve que decidir. El hombre me contemplaba con una especie de astucia sobrecogedora. Es raro que tengas este plan equivocado. ¿De dónde vienes? Lo encontré en una gasolinera, repliqué, encogiéndome de hombros. ¿Las llamarían gasolineras en este mundo? Le pregunté al camarero. No contesté a la segunda pregunta. Durante la guerra, comentó el camarero, eligiendo las palabras con cuidado, solían decir que se reconocía a un espía porque ignoraba quién había ganado la serie mundial de la Super Bowl del año anterior. Retrocedí un poco. No me interesa el béisbol. ¿Se llama así? Traté de parecer indiferente. Supongo que esto me convierte en un espía, pensó. Pero ¿sabes quién es el presidente de Estados Unidos? ¿No es así? ¿No es cierto? Tenían unos Estados Unidos. ¿Qué buscaba este tipo? Claro, repuse, Jimmy Carter. Se relajó un poco. Yo me relajé mucho. ¿Y el vicepresidente? Insistió, inclinándose hacia mí. Fritz Munder, contesté confiadamente. ¿Quién? Rugió. ¿Quién diablos es Munder? Esto lo fastidió. Había vuelto a extraviar. El camarero se inclinó más hacia mí. Oh, ya entiendo. Conozco a ese Munder. Con ese plano me figuré que puedes estar saltando. ¿Por qué no lo dijiste? Aquí tengo un listín. Por lo visto estás inzoncado a un par de líneas, o menos que hayas tropezado con un móvil, o que tu campo magnético se haya descalibrado. En esta carretera hay un individuo que te lo arreglará. Rompimiento vital. Un joven viajero del tiempo llamado Trist cruzó el tiempo con un golpe de su muñeca sin más molestia. Mató a su abuelo y descubrió que no existía.